Tengo en la línea a mi querido amigo Alexis Vilo. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Hola, querido David, un gusto saludarte. ¿Ya de mejor humor por tu llanta? Sí, caray, es que todo el mantenimiento es un concepto muy neoliberal. Es muy neoliberal el mantenimiento, es... Sí, pero ya de mejor humor, muchas gracias. Y con tu carro aspiracionista. Todo eso es el problema. El problema es que tú no decidiste, no sé a dónde ibas, pero no decidiste viajar por el aeropuerto Felipe Ángeles. Es que a Jalapa no hay vuelos. Y pues Pero estoy ya acá, los va a en mi ver por ciudad. decreto. Sí, los van a poner. Van a abrir AIFA Jalapa. Sí, sí, ya lo estamos esperando pronto. Y pronto van a también hacer un decreto para que si tú vives en Jalapa no puedas ir o tienes familia en Jalapa, como es tu caso. Sí, ¿no? Ujú. Sí, 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 Este sí, soy no acá. es no es para que vas a tener que ir por el Felipe Ángeles, no vas a poder ir por carretera. Pues bueno, ya van a reducir los vuelos del otro, ¿no? Y pues ahora ya esperemos Por que eso van a que reducir Felipe los vuelos Ángeles del otro. Y si pueda. eso no funciona, van a decir, no, usted va a Jalapa, ¿cómo que por carretera? Váyase en avión. Pues no falta mucho para eso, ¿eh? Pues es igual de absurdo. Oye, hablando de absurdos, creo que el diagnóstico del gobierno es correcto. La inflación está muy alta y amenaza con salirse de control porque empieza a crecer exponencialmente. Pero a mí me preocupa que ante un diagnóstico correcto se puedan tomar malas decisiones. ¿Tú cómo ves? Mira, yo creo que la inflación debe estar muy cerca de su pico. Recordemos que la inflación pues, es la tasa de crecimiento de los precios. Y a menos que hayamos o que veamos lo que se conoce como una contaminación de las expectativas inflacionarias, lo cual hasta ahora no ha sucedido, pues no hay razón para pensar que la inflación se saliera de control y siguiera. Cuando tú ves, por ejemplo, cuáles son las expectativas de inflación para el final de este año, pues se espera que la tasa anual regrese a niveles mucho más moderados, de alrededor del 6%. Cuando tú ves las renegociaciones salariales, y esto lo has reportado tú varias veces, Ujú, los ujú. salarios se están creando a tasas menores, a salarios menores, perdón, los nuevos empleos están creando salarios menores, es decir, no hay esta competencia entre precios y salarios que hemos visto en otros periodos inflacionarios, etcétera. Entonces, te diría que la inflación está alta, yo creo que el riesgo no tanto es que se descontrole o que suba más, yo creo que más bien el riesgo es que esto se prolongue, y se prolongue por lo que resta del año, que pasemos más tiempo con inflación alta, que esto Hoy Gabriel eventualmente empiece a Llorio contaminar decía las que expectativas. para llegar a la meta son entre 12 y 18 meses, o sea, que va a ser largo. Sí, sí, claro. Mira, yo creo que el gobierno, en este caso no olvidemos que pues actúa bajo el esquema de objetivos de inflación que tiene el Banco de México. Pues eso consiste básicamente en repetir como mantra que la inflación va a regresar, va a regresar, va a regresar a 3%, y eso pues es el papel del Banco Central y es el papel de las autoridades. En eso está bien, y puede ser que de verdad pues si regresara. No creo que regresara al objetivo hacia finales de este año. Creo que si vemos niveles de inflación, tasas de inflación anual por debajo de 4%, sería, pero hasta finales del 2023. Es más o menos como lo veo. Ahora bien, si es una inflación alta y como sabemos le pega más a los que menos tienen, entonces ¿cómo resolver esa cuestión? Mira, yo te diría que eso yo diría dos cosas a hacer. En primer lugar, pues es necesario seguir adelante en la bancarización del país, en la aplicación de los servicios financieros. No olvidemos que la gente de menores recursos, una de las razones por las cuales se padece mucho más esto de la inflación, pues es que tiene acceso a pocos mecanismos de ahorro, ¿no? Ujú. Mecanismos que de alguna manera pues, les ayuden a, a proteger su patrimonio, ¿no? Casi todo lo hacen en efectivo, etcétera. Entonces, la poca capacidad de ahorro que puedan tener, pues ni siquiera la pueden utilizar adecuadamente por la falta de estos mecanismos de ahorro. Y en segundo lugar, yo creo que se tiene que hacer un mayor esfuerzo por aumentar la competencia. Hay un estudio que ha hecho la extinta COFECO, la Comisión Federal de Competencia, ahora COFECE,
y esto ya tiene muchos años, pero creo que sigue siendo válido, es que aproximadamente el 30%, fueron los resultados de aquel entonces, el 30% de los bienes de la canasta básica están en mercados donde hay poder monopólico, donde hay poder de precios, ya sea en la producción o en la distribución, pero hay poder de precios. Y esto, según aquel estudio, pues obviamente se traducía en mayores niveles de inflación en ese 30% de la canasta básica. Entonces yo creo que si queremos verdaderamente tener precios más competitivos, sobre todo de los bienes básicos, que como tú sabes son alimentos, etcétera, que tienen además una alta incidencia en la canasta total con la que se mide la inflación, pues yo creo que debería haber más competencia en esos renglones, tanto en la producción como en la distribución de bienes básicos, ¿no? Te Pero diría hay que son ahí las la dos medidas tentación de estructurales. decir, fijo los precios de los dominantes. Pues sí, pero el problema, y creo que en alguna ocasión tuvimos oportunidad de platicar de eso, pues el problema es que los precios controlados pues pueden generar más problemas de los que resuelven. Es Yo decir, creo que son una pésima decisión, pero pues sí. te estoy entrevistando, estando totalmente de acuerdo contigo. No, y además te diría, David, no, vaya, no es que sea la experiencia en otros países o en otras economías, en nuestra economía ya vivimos periodos relativamente largos con precios controlados y nos dimos cuenta de que pues había desabasto, no se promovía la producción, mucho menos la productividad, y acababa habiendo, ¿no? Es uno de los resultados más importantes, digamos, de microeconomía, que cuando se impone un precio, por lo general empiezan a aparecer mercados negros. Un mercado negro no es nada más que decir, bueno, pues se venden las cosas por debajo del agua a un precio mayor, que debería estar reflejando su precio de mercado, y pues estas son muy malas prácticas porque pues no promueven el crecimiento económico, ni promueven el abasto, ni promueven nada. Entonces yo creo que esto de los precios controlados pues es una muy mala idea, y como te digo, ya muy probada en nuestro país, ni siquiera en otros Y lados, en además nuestro país. recientemente, no solo el otro día alguien me decía, tú siempre hablas de Echeverría López Portillo y habría que hablar del gas LP en este sexenio. Sí, por supuesto, ¿no? Y todas las medidas para controlarlo. Digamos, el gobierno se ha sentido cómodo controlando los precios de la energía. Pues sí, porque tenemos un par de empresas dominantes, Pemex en la parte de hidrocarburos, CFE en la parte de electricidad, y pues eso le ha dado cierta capacidad al gobierno para controlar los precios de la energía. Pero Pero en es que otros, en otros, esa es la tentación, vuelvo y digo a la tentación del gobierno, decir, ay, pues hay agentes económicos preponderantes, pues nada más me arreglo con esos y todo se arregla, claro, porque con CFE y con Pemex nos va, según ellos, re bien. claro. Pero tú recordarás que la experiencia, por ejemplo, suena muy setentero, pero pues estamos regresando a eso, la experiencia con la CONASUPO, ¿no? O con otros mecanismos que tenía el O Estado Segalmex, mexicano. no, esa nada más se roban el dinero, ¿verdad? Pues sí, es otro buen ejemplo, ¿no? Oye, Pero un imagínate ejemplo cómo estará, perdón que haga la digresión, ajá, ¿cómo estará de grave lo de Segalmex? Que hasta la jornada lo trae en primera plana. pues sí, pero mira, son precisamente estas prácticas de controles de precios, de querer torcerle el brazo al mercado, pues en lugar de promover la producción y la distribución, ¿no? Y además, pues que se presta a muy malas prácticas, pues muchas de estas fortunas, te diría, asociadas a estas empresas de distribución del Estado, pues se crearon en los 70s y 80s, ¿no? Que es el periodo que tú estás mencionando. Sí, es que hay que desagregar esas dos cosas. Uno es quien tiene poder dominante, y lo vimos en el inicio de las negociaciones para este acuerdo, que yo todavía dudo que lo vayan a presentar el miércoles, pero bueno. Pues sí, Eh, no tenemos mayores detalles, eso es cierto. y que además todavía hay bastante acuerdo y que ha cambiado muchísimo la idea. Porque lo primero fue, mira, háblale, y lo dijo en estos micrófonos José Medina Mora, el presidente de Coparmex, que era empresas, que estaban hablando con empresas, por ejemplo, decían, hay dos lecheras grandes, arréglate con ellos, y ya el asunto está arreglado. Pues no, hay que arreglarte con todo el sector de las lecheras, tomando ese ejemplo, ¿no?
Yo sí, todo el mundo dice que va a ser el miércoles, pero yo no creo, no estoy seguro que anuncie nada el miércoles, ¿eh? Claro, ¿no? Y además, pues habrá que ver qué mecanismos tiene el gobierno para que se cumplan estos convenios con la iniciativa privada, porque no es una espiral inflacionaria en donde haya un aumento injustificado de los costos y de los precios, por lo tanto, de los bienes. Esto es algo que está pasando en todo el mundo. Entonces, no es nada más de hacer un pacto, es decir, a las empresas pues tienen que reducir sus márgenes o incluso en algunos sectores, pues quizá acabar perdiendo, pero por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. ¿Y qué reciben a cambio de perder en ciertos productos? Porque Claro, en el margen está que empezaran a tener desabasto o por lo menos desincentivo a la producción, a la inversión. sí, porque por ejemplo, si dicen, bueno, vamos a tener estos precios que ya no le llaman precios controlados, han insistido en que son precios garantizados, ya no sé bien cuál es la diferencia, pero bueno, y si dicen, bueno, vamos a La tener estos semántica precios. nada más es como que dicen que no va a ser un pacto, que va a ser un acuerdo. Sí, porque eso pacto suena muy neoliberal, pero bueno, realmente, si dicen, bueno, va a durar 3 meses, 4 meses, pues puede ser que haya prácticas, muy malas prácticas de algunos distribuidores o productores que guardan sus productos, no los sacan, esperan a que se pasen esos 3, 4 meses y pues mientras tanto no le pierden. Es decir, ¿cómo le va a hacer el gobierno para instrumentar, sobre todo que además pues no me parece a mí que sea el mejor momento del gobierno en términos de su liderazgo con el sector privado, ¿no? No, o sea, yo no veo, yo si no anuncia nada el miércoles, me parecería totalmente razonable, aunque todo el mundo jura que sí lo van a tener. Yo tengo dudas fundadas de que así sea. Oye, querido Alexis, antes de despedirte, voy a cobrar derechos de formación, ¿eh? Pues sí, ya allí el hijo del análisis superior, ¿no? Eh, No, ya te has vuelto muy famoso. no, por favor. Yo encantado de estar contigo en tu programa. Te digo que voy a cobrar derechos de formación. Sí, no, muy merecidos además, porque tú siempre me has hecho mucho caso, querido David. No sé si es bueno para ti. No, y Pero, desde hace mucho que somos amigos. ¿eh? Te mando un abrazo con verdadero cariño. Un fuerte abrazo, David. Qué bueno irte bien.